por estar en sintonía en nuestra plataforma. Vamos a tratar un punto muy interesante que es la Biblia y su historia. Mi nombre es Teodoro Quesada y a nuestra izquierda se encuentran a nuestro hermano Sebastián y a la derecha a nuestro hermano Edwin. Dentro de los puntos a tratar sería qué es la Biblia o el concepto de lo que es Biblia. Un conjunto de libros el cual viene del griego biblio y ha transcurrido al latín, que es Biblia. Esto se divide en varias secciones. Podemos decir también que la Biblia viene de la Taná. La Taná es una Biblia hebrea, el cual posteriormente fue traducida por la Septuaginta en una biblioteca en el segundo siglo bajo un emperador llamado Ptolomeo, y en esa biblioteca habían alrededor de 72 monjes, y esas personas fueron los encargados de traducir la Biblia hebrea a la Biblia griega, conocida como la versión de los 70. También se especifica que la división que tiene o la subdivisión que tiene la Biblia hebrea no es la misma que tiene la Biblia que nosotros conocemos en nuestros tiempos. Vemos que la Biblia, como Reina Valera, entre otros, tienen 5 secciones, y la Taná o la Biblia hebrea no está dividida en esas secciones, como por ejemplo Neví, Ketubí y otros. Y es interesante abordar esos puntos, ya que eso nos permite a nosotros conocer y saber que la Biblia no vino del cielo, sino que hubo personas que se esforzaron, que trabajaron para que la Biblia nosotros hoy en día la pudiésemos tener en nuestras manos. Usted acaba de citar un punto muy interesante y se refiere a que la Biblia es un conjunto de libros, es decir, una biblioteca, una colección, porque a veces la persona cae en la ideología de pensar de que al tratarse en su concepto primario de Biblia, libro, hace referencia a un solo. Sin embargo, no es así, y ahí está la aclaración, que se refiere a un conjunto de libros, ya que la Biblia es el único libro en el cual vamos a encontrar filosofía, historia, gramática, es decir, diferentes áreas, diferentes campos del saber. Y no solamente eso, sino que en ella se encuentra contenido la palabra de Dios a través de la inspiración de hombres y también mujeres que recibieron, ¿verdad?, la inspiración divina para que hoy el ser humano pueda optar por esa luz que le conduce hacia la verdad. Hay personas que dan un concepto o tienen un concepto erróneo acerca de la Biblia, ya que se tiene que la Biblia es claramente la palabra de Dios, que no puede fallar, que no tiene ningún tipo de errores. A la hora de tratar temas sobre la Biblia, cuando mencionamos algunos errores, ya sea gramatical o otros tipos de errores, personas que están erradas en ese concepto dicen que no puede haber error en cuanto al concepto de la Biblia. ¿Qué usted opina sobre eso, hermano Teodoro? Bueno, referente a lo que es la Biblia y sus errores gramaticales, al transcurrir el tiempo, nos damos cuenta de que había una línea teológica que consideraba que la palabra de Dios era inerrante. Inerrante quiere decir, para nuestros oyentes, que no contiene errores. Posteriormente a esto surge algo o alguien quienes confirmaron que sí, que la Biblia contiene errores. Es bueno resaltar que esta clase de estudio es para nuestros jóvenes. Vemos en muchas iglesias donde los jóvenes sienten sed de la palabra de Dios, quieren aprender, quieren hacer buenas exégesis,
quieren saber su contexto, su cultura, su historia, y para esta causa se hizo este video y otros más. Podemos decir que el papiro era un material muy sensible y era preservado, pero la Biblia no la conocemos como la vemos hoy, sino que eran rollos. Esos rollos, al ser escritos en papiro, que se sacaba de un vegetal, y ese vegetal no duraba tanto. Entonces las personas tuvieron que transcribirlo en pergaminos y en otros tipos de materiales más duraderos. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor pueda trascender en los tiempos. Y es bueno resaltar este punto porque a veces pensamos que la Biblia, lo que usted y yo tenemos en nuestras manos, vino de la noche a la mañana, y no es así. Esto tuvo un proceso, muchas personas tuvieron mucho fracaso, muchas personas dieron su vida. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy pudiésemos gozar de lo que es la Biblia. Excelente aclaración en la que hemos escuchado acerca de las transformaciones y cómo la Biblia ha logrado sobrevivir a lo largo de los años. Sin embargo, eso no se queda ahí, sino también que hubo un hecho que marcó un antes y un después. Y estamos hablando de la imprenta de Gutenberg, la cual también dio un importante aporte a la historia de la Biblia. Y para ello me gustaría escuchar un poco acerca de esta historia a Sebastián sobre la Biblia de Gutenberg y el gran aporte que ésta hizo a la humanidad a través de la imprenta. Ok, antes de abordar sobre la imprenta de Gutenberg, yo tengo una inquietud. Teodoro hablaba en esta conversación, él decía que el papiro era un material muy sensible, el cual tenía poca durabilidad. Entonces, si la Biblia se encontraba desformada y se encontraba grandes hallazgos, o gran parte de la Biblia se encontraba en la cueva de Qumran, entonces, ¿cómo duró aproximadamente 2000 años esa parte de la Biblia? Ya que muchos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios y no es la palabra de Dios. Entonces, una vez más vemos que la Biblia es la misma palabra de Dios, el cual es indestructible. Dura 2000 años, algo que tiene de validez 3 meses aproximadamente, ¿cierto? Dura el papiro. Exactamente. Entonces, ¿cómo reaccionaría usted sobre este tema? Bueno, pudiésemos decir que todo fue un proceso y todo se iba desarrollando mediante el transcurso del tiempo. Primero se hizo un papiro, o era uno de los materiales que se utilizaba para escribir en rollo. Podemos hablar también de los rollos del Mar Muerto, podemos hablar de la cueva de Qumran, podemos hablar de muchas cosas que han permitido que la palabra de Dios, incluso cabe resaltar que la Biblia es uno de los libros más vendidos no a nivel nacional, sino a nivel mundial, y ha tenido muchas traducciones y versiones de la Biblia. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda obtener y alcanzar lo que es la salvación, que incluso Gutenberg fue una de las herramientas claves. ¿Para qué? Para que el desarrollo de la palabra del Señor fuera eficaz y se extendiera hacia ciertos lugares donde no pudiese. ¿Por qué? Porque en base a la imprenta de Gutenberg se establece lo que es la escritura.